Perfecto, el día de hoy entonces tendremos nuestra tercera clase acerca de las escrituras. Recuerden que estamos viendo la temática de las escrituras. Ya hemos tenido en nuestra primera clase el por qué la Biblia es la palabra de Dios. En nuestra anterior clase juntos aprendimos acerca del canon bíblico, de cómo se construyó y de cómo se constituyeron y pasaron el filtro los libros que hoy tenemos en esta maravillosa obra literaria que es mucho más que eso, todos lo sabemos, que se llama la Biblia. El día de hoy, en nuestra tercera clase, vamos a ver la apología de la Biblia, apología bíblica o apología de la Biblia, y vamos a empezar esta maravillosa clase. Antes de ello, como todos sabemos, vamos a tomarnos unos minutos o unos segundos y vamos a hacer una oración. Cierre conmigo sus ojos y vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de encontrarnos en este momento, en esta hora con mis hermanos para escuchar un mensaje acerca de tu palabra, acerca de tu propósito y acerca del propósito que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por el tema de hoy, gracias por el espacio. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para que nuestro entendimiento pueda recibir en humildad cada una de las enseñanzas de las que vamos a platicar en esta hora. Te lo agradecemos y lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Perfecto, querida iglesia. Entonces vamos a empezar el tema del día de hoy acerca de la apología bíblica. ¿Qué es la apología bíblica? Que no tiene nada que ver con Apolos, ni que no tiene nada que ver con el cohete que se mandó al espacio. Claro que no. La apología bíblica es una de las ramas o de las doctrinas cristianas que consiste en hacer defensa de nuestra fe. Para ello, utiliza recursos de la teología natural, de la teología cristiana y por supuesto de la filosofía para poder dentro de un discurso argumentar y defender nuestra fe. ¿Eso qué quiere decir o cómo nos comemos eso que acabo de contarles? Se lo voy a explicar con un ejemplo. Haga de cuenta que usted se encuentra en una reunión familiar, como el ejemplo de la vez pasada, o se encuentra alguien de camino, o en el trabajo alguien comienza a hablar acerca de la Biblia, de las religiones y de por qué, aunque dicen por ahí, nunca hable de política ni de religión, pero los creyentes en Dios sabemos que esto no es un tema de discusión, sino un momento y una oportunidad clarísima para poder hablar de nuestra fe, de quiénes somos y de lo que creemos. Y usted está en medio de esa discusión, está en medio de esa conversación y pues alguien cuestiona y dice, bueno, pero la Biblia la escribieron los hombres, pero también existe la teoría de la evolución, pero no todo es así como dijeron, acuérdense. Y va a intentar cuestionar la fe, cuestionar la existencia de Dios. Por ejemplo, los muchachos en la universidad, en el colegio, ¿será que Dios existe? Preguntará al profesor de filosofía. No lo sabemos. Y muchos van a decir, ay, no, es que la Biblia dice esto, es que la Biblia dice lo otro. O incluso hay gente que se inventa versículos. Usted no los ha visto y dice, ahí por ahí está escrito, ayúdate que yo te ayudaré. Y uno dice, ¿y esto de dónde salió? Y utiliza supuestos escritos para argumentar pensamientos o para argumentar ideas que por ahí no están. ¿Sí? Entonces, es importante conocer el libro que utilizamos, que tenemos como base, como fuente de revelación de palabra y que creemos todos es palabra de Dios, para poder a través de ella misma argumentar nuestra fe. ¿Listos? Entonces, repetimos, ¿qué es entonces la apología? Defensa. Un discurso orientado con argumentos para defender una postura. ¿Qué es la apología bíblica? Es el arte de la preparación y la defensa de nuestra fe en el discurso. Entonces, cada vez que tenemos la oportunidad de compartir de nuestra fe, poder defender nuestra fe, nuestra creencia y nuestras doctrinas. ¿Listo? Ahora, después de dicho esto, vamos a un momento a las Escrituras y vamos a encontrar en ellos ¿qué dicen las Escrituras acerca de la misma apología? Y dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, quiero que la lea conmigo, si puede usted, vaya, busque primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, cuando llegue ahí diría amén, si estamos en la iglesia, pero le vamos a dar unos segundos para que usted busque, si la tiene en el teléfono le va a ser mucho más fácil, y vamos entonces a leerla. Si no puede, sígame en la lectura, y dice... Escribió Pedro, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien?
Ahí vamos, ahí ya estamos hablando de que alguien podía atacar, ¿verdad? Entonces el 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, es decir, no tenga miedo, sino santificad a Dios, el Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados. Hay unos que por ahí dicen, ¿y eso para qué estudiar las escrituras? ¿Y eso para qué conocer si es que uno ya cree en Jesús y no más? No, la Biblia dice, debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Le repito eso, que esto es oro para la clase de hoy. Debemos estar siempre preparados para presentar defensa. ¿Qué dijimos que era la apología? Muy bien, presentar defensa, defender nuestra fe. Perfecto. Ahora, ¿cómo? Porque esto no es coger y pelear con todo el mundo. Hay personas que dicen, yo fui a la clase del discipulado, fui al seminario y ya estoy preparado para pelear con el que sea. No señor, no señora, no querido hermano, no querida hermana, no traiga usted su espíritu camorrero, diríamos nosotros, pero su espíritu peleador del mundo a la vida en Dios. No debemos conocer la Biblia para pelear, sino estar preparados para defender de todo el que demande razón con mansedumbre y reverencia, es decir, con respeto, con amor, con ternura, dicen por ahí. ¿De qué vamos a defender? De la esperanza que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque no la van a cuestionar, te van a decir, ¿y tú por qué crees en Dios? El salmista escribió cuando relató aquel salmo en donde decía, hay muchos me preguntan, ¿dónde está mi Dios? Es normal que muchas personas cuestionen, bueno, ¿y dónde está tu Dios? Y este no que es cristiano, y este no que cree, y este que una cosa o que la otra. Bueno, no todo lo que brilla es oro, diríamos por ahí. No todo el que dice ser cristiano lo es, dijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en... Me encanta que ya saben Biblia, muy bien. Entrará en el reino de los cielos. Perfecto. Entonces, para poder estar preparados para eso, tenemos que conocer. ¿Listo? Tenemos que conocer. Tú y yo debemos ser unos conocedores de las Escrituras, unos conocedores de aquello que creemos. Y ojo aquí, durante muchos años, y sobre todo en la época medieval y en esto que conocemos en la historia como el oscurantismo, escondieron a Dios. Lo escondieron en libros, en personas, en ritos, en formas. Pero Dios no es para esconderse, Dios es para conocerle. Porque si Él mismo quiere revelarse, ¿por qué los que le servimos lo quisiéramos esconder? De ninguna manera. Ahora, debe haber una sana preocupación, un hambre, una necesidad de los verdaderos creyentes de conocer más a Dios. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Muy bien, por eso estás aquí en el discipulado 100% de la iglesia. Perfecto. Ahora, apología bíblica, defensa de nuestra fe. ¿Para qué va a ser usada? Para estar preparados y defender nuestra fe en todos los momentos donde alguien nos demande razón acerca de la esperanza, de la fe, de nuestras convicciones. Primero, vamos a dividir esta apología en 4 ramas o en 4 posibilidades de defensa. Primero, defender la existencia de Dios o la defensa de la deidad. Segundo, defender las escrituras como revelación de Dios. Si quiere ver un poco más de eso, se va a la clase de por qué la Biblia es palabra de Dios. Ahí profundizamos un poco, pero lo vamos a ver aquí desde otra óptica. Tercero, defender las doctrinas que esta revelación, que este libro, que la Biblia nos insta o nos enseña o nos demanda o nos pone mandamientos, leyes, instrucciones, consejos prácticos, sabiduría para aplicar y por qué o cómo vamos a defender estas doctrinas. Y por último, la defensa de la iglesia o apología de la iglesia misma. Primero, vamos entonces a la defensa de la deidad, de la existencia de Dios, y aquí tendremos que hablar de una postura o de una corriente que es el ateísmo o el agnosticismo, que son aquellas personas que niegan la existencia del Creador y de la existencia de un ser divino como tal. Ahora, esta es una postura, y la otra sería aquellos que creen en otros dioses o en otras deidades fuera de la deidad de la Biblia o del Dios de las Escrituras. Ahora, en la lectura práctica de la Biblia,
nos vamos a encontrar con muy pocos pasajes en donde Dios mismo esté argumentando su existencia. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios no anda por ahí intentando convencer a su creación de que Él existe. ¿Y por qué pasa esto? Porque nuestro mismo corazón y la misma naturaleza da existencia de que hay alguien detrás de todo. Así que Dios no se enmarca o no pone esfuerzo en intentar convencer a la gente que Él existe. Dice solo la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién lo dice? La misma Escritura. ¿Y quién dice que no hay Dios? El necio. ¿Cierto? Ahora, luego de eso hay una refutación de Dios diciéndole, vengan los necios que yo quiero mostrarles que yo sí existo. No, el necio va a vivir en su necedad y morirá en su necedad y asumirá las consecuencias de esto. Sin embargo, hay un pasaje bíblico en donde Dios sí se revela a un hombre y es en donde incluso está la revelación del nombre de Dios o uno de los nombres de Dios, y es en el capítulo 3 del libro de Éxodo, cuando Moisés tiene un encuentro directo con Dios a través de una zarza. Y entonces él le dice, Señor, ¿en nombre de quién iré? ¿En nombre de quién voy? Es decir, hay un preconocimiento de que hay muchas deidades para Moisés en ese momento. ¿Quién eres tú? Y él le dice, yo soy el que soy. No hay otro Dios, no hay otro verdadero, soy solamente yo, por eso yo soy el que soy. Y es una clara manifestación de la revelación de Dios a los hombres. El segundo pasaje ocurre en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, que esta es una escena de película en donde Elías enfrenta a los profetas de Baal. Cuando tenga tiempo, léase por favor el primer libro de Reyes, capítulo 18, le va a encantar. Y ahí está intentando el profeta demostrar la existencia de Dios. Son dos pasajes sencillos que muchos conocemos, que hemos escuchado en predicaciones, pero que nos dan referencia de que más que Dios intentando convencer de su existencia, somos nosotros los que o desconocemos ella o intentamos decirle a los demás de esta verdad, de esta realidad. ¿Por qué? Porque Dios y la misma Biblia da por hecho de que Él existe. Esto es lo que se conoce como una verdad intrínseca, es decir, está claro, no tenemos que hacer ningún método ni intentar comprobar algo que de por sí se puede comprobar. Se lo voy a poner en otras palabras. Usted no tiene que mojarse para saber que el agua moja, ni tiene que hacer un estudio científico, ni anda por ahí apologistas diciendo, vamos a defender que el agua, no, el agua es agua, punto. Tiene unos efectos, tiene una composición, tiene unos beneficios. Así es, Dios es Dios, no necesita que nadie lo defienda. El que decida creer en Él, bienaventurado. El que no decida creer y quiera negar su existencia, necio, ahí está su camino. ¿De acuerdo? Sin embargo, la Biblia misma habla de argumentos acerca de su existencia y de por qué Dios es Dios. Nos habla de la creación y nos presenta a nuestro Dios como el arquitecto y diseñador de este maravilloso paisaje. Y en Romanos capítulo 1, 18, ¿qué dice? Dice, porque las cosas de Dios reveladas ya fueron conocidas a través de su creación. Dice, por lo cual nadie tiene excusa. Así que Dios es Dios y se revela y revela su existencia a través de las Escrituras y a través de la creación, de lo que hace. Segundo, de su interacción continua con su creación. No es un Dios que hizo el planeta o que nos hizo y se fue, sino que es un Dios que continuamente está en interacción con su creación. Siempre está buscando revelarse a personas que en su corazón le anhelan. Segundo, ¿cómo defender las Escrituras como palabra de Dios? Entonces ya utilizamos o ya leímos las Escrituras en 1 de Pedro 3:15, de las cuales ellas dicen que es necesario porque las Escrituras son palabra de Dios. También nos aprendimos un versículo que por cierto está de tarea, por aquí vamos a recordarlo, aprenderse de memoria, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Dejémoslo hasta ahí ya para que usted memorice el resto. ¿Qué quiere decir? Que las Escrituras son la revelación especial de Dios para con nosotros. Primera revelación, que ya lo han hablado en otra clase, la creación, solo lo trajimos aquí como referencia. La creación habla del arquitecto y de la existencia de Dios.
Nadie que salga y mire un atardecer de esos que nos está regalando Bucaramanga, y a los que no viven aquí, pilas, vengan de visita, va a poder decir, y esto es así. No, 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 este es un paisaje hermoso que Dios creó. Si usted mira la perfección del cuerpo humano, si usted mira el proceso biológico de una madre dando a luz, usted dice, wow, cómo dentro de una persona se genera la vida de otra persona de manera tan perfecta. Dios, de 2 células, un espermatozoide, un óvulo, y aquí está, somos nosotros. Cuando usted mira eso, usted dice, Dios es real, Dios existe. Luego, las escrituras dan testimonio de Dios, de quién es Dios, de su naturaleza, de sus atributos, de sus cualidades. Pero también las escrituras dan testimonio de sus enseñanzas, de la veracidad de sus enseñanzas. Así que debemos aprender y conocer las escrituras para poder defenderlas a ellas mismas. La misma Biblia habla acerca de ella en versículos como, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 160, dice, porque la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Qué maravilloso pasaje este, porque nos dice, no es extracciones, interpretaciones personales, apartados, o sea, como que le quito este pedazo a la Biblia y esto sí me sirve y esto lo desecho. No, 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 dice la suma, el contenido de la palabra de Dios, toda ella es verdad. ¿Sí? Eso nos dicen las escrituras de ella misma para defender. Dice, pasarán los cielos, pasará la tierra, pero mi palabra no pasará. Dice, porque toda palabra que de Dios sale no vuelve vacía, sino que riega la tierra, así como la lluvia, riega la tierra, le hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así también es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Lo cual nos dice, las escrituras tienen un propósito, tienen una meta, podrán decir una cosa, podrán decir la otra, podrán tener diferentes posturas, pero la palabra de Dios permanecerá fiel. Ah, qué maravilloso esto que estamos aprendiendo. Como la misma Biblia nos habla de ella, como con argumentos de por qué es palabra de Dios revelada. Porque cada persona que tuvo un encuentro real con Dios y con sus escrituras, su vida fue transformada. Tercero, esta clase de apología también nos ayuda para aprender a hacer defensa de nuestras doctrinas. Bueno, pero si todos tenemos la misma Biblia y el mismo Dios, porque acordemos los 2 primeros puntos. Nos ponemos de acuerdo de que Dios es uno y existe. Perfecto. Nos ponemos de acuerdo de que la Biblia está inspirada por Dios y que es el libro de fe y doctrina, es la revelación especial de Dios para los creyentes. Estamos de acuerdo en eso. Pero bueno, y si Dios es uno y la Biblia es una, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué tantas religiones? ¿Cuál tiene la verdad? ¿Serán los de la esquina, los de la vuelta, los que cantan parados, los que cantan sentados? ¿Será que tienen que hacer de una manera o la otra? Discusiones como estas han existido siempre y existen en todas las creencias religiosas. El judaísmo, los musulmanes, el budismo, en fin, cualquier tipo de religión tiene diferentes vertientes. El cristianismo no se escapa de ello. Sin embargo, la iglesia de Jesús y de su doctrina es una sola. Es una sola porque partimos de un mismo Dios, de un único Dios y de una única fuente, las Escrituras. Por lo cual sus doctrinas también son una. Ahora, ¿qué pasa? Pues como todo. Primero, personas que tienen malas intenciones, o 2, personas que no conocen y hablan, y de eso hay de todo. Usted no sabe de fútbol, no vio el partido, pero cuenta lo que le vieron, lo que le dijeron, lo que le contaron, que le habían dicho que había pasado, y usted lo da por hecho. No se puede hablar de lo que no se conoce. Entonces, muchos críticos o muchos cuestionadores que intentan aparentar intelectualidad y atacan las escrituras desde la ignorancia, pues con mucho respeto y con mucho cariño hay que decirles, discúlpame, pero no puedes hablar de lo que no conoces. Es que Dios no existe, perdón, ¿en dónde lo has buscado? Es que las escrituras tienen errores y la Biblia se contradice, perdón, ¿la leíste? ¿La estudiaste? Entonces no se puede hablar de lo que no se conoce, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué hay tantas corrientes? Por interpretaciones personales. Pedro habló de esto en la segunda carta,
en su segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 16 y 17, en un contexto de diferentes posturas, de contradictores, porque esto no es nuevo. Desde que Pedro y Pablo estaban predicando, desde la misma iglesia de los Hechos de los Apóstoles hay contradictores, y él dijo, ya Pablo os ha escrito antes de estos temas, y muchos indoctos, es decir, gente sin la preparación, las coge en sus escritos, los tuerce para la perdición. Váyase, apúnteselo por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16 y 17, y usted lo va a leer y se va a dar cuenta que esto ha pasado y seguirá pasando. Personas que hacen interpretaciones personales de las escrituras para tergiversar o torcer lo que realmente Dios quiso decir. Sacas un texto de su contexto y ahora te llenas de pretextos. Entonces, ojo con eso. Todas las cosas tienen sentido en el contexto en el que fueron dichas, en el contexto en el que fueron contadas y en el porqué y en el propósito del por qué fue dicho lo que fue dicho. Si lo entendemos así, seguro vamos a encontrar que hay menos divisiones de las que debemos tener y vamos a estar más unidos y nos parecemos más de lo que usted cree. ¿Que los hermanos de allá cantan parados? Pues bueno, los de allá cantan sentados. ¿Qué dice la Biblia? Que cantemos, no dice si parados o sentados. Lo importante es que alabemos, que adoremos. Entonces, que como más bien nuestros deseos personales o nuestros gustos luego se pueden volver doctrina. Y la Biblia no es de gustos, la Biblia es una sola. La Biblia enseña una verdad que para poder explicar y defenderse se tiene que conocer. Si no, si usted va y se lee Hebreos capítulo 3 y luego de eso monta iglesia, imagínese eso. ¿Qué va a poder enseñar si solamente tiene un pedacito? No va a poder usted defender algo que no es defendible porque no estás conociendo al Dios de la Biblia. Recuerden, la suma de tu palabra es verdad, no una parte, la suma, la totalidad de la palabra. Y por último, apología para hacer defensa de la iglesia, que aquí, pues, si Dios mismo no se empeña en defenderse, tampoco hay mucho sustento bíblico para defender una organización. Hay personas que dicen, es que esta es la verdadera iglesia. Y pegan la mesa y golpean. Es que los que creemos somos nosotros, es que los únicos somos nosotros. Yo les digo más bien tengan cuidado. Yo digo más bien tengan cuidado porque hasta el mismo Jesús, cuando los discípulos se le acercaron y dijeron, mire Señor, allá están orando y echando demonios. ¿Qué hacemos si no están con nosotros? Le dijo, ¿qué mal tienen? Si no están contra nosotros, con nosotros son. Es decir, ellos están por allá, pero están haciendo el propósito del Padre, haciendo cosas buenas por los demás. Entonces, esto de que es que Dios fundó tal iglesia y tal religión, ¿en dónde? Dios no creó religiones. Jesús dijo, y en esto conocerás que son mis discípulos, Juan capítulo 15, en la parte final, en que se amen los unos a los otros. ¿Quieres defender la iglesia? Ama. ¿Quieres decir que que tienes la verdadera doctrina? Ama. ¿Quieres decir que tu fe es verdadera? Demuestra amor. Y entonces estarás viviendo y podrás defender de mejor forma tu doctrina. Hay gente que se despeluca y se rasga las vestiduras defendiendo su creencia o atacando a los demás. Ya mismo está dando testimonio de que de pronto necesita conocer más a Dios. Necesita más conocer un poco más a Jesús y a las Escrituras. Jesús mismo dijo, escudriñen las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. ¿Listo? Bien, ya tenemos entonces que la apología bíblica se puede orientar en estas 4 direcciones para hacer defensa de nuestro Dios, de su existencia, de su naturaleza, de quién es Él realmente, y que no cualquiera que tenga una experiencia mística y religiosa se invente un Dios, sino que Dios mismo se revela y nos muestra quién es. Segundo, que nos dejó un libro, que no estamos solos, sino que nos inspiró a hombres fieles y puso todo su trabajo y su esfuerzo para entregarnos a su iglesia un libro, un manual, una conexión de libros que nos orientaran, que nos guiaran. 3, que este libro está lleno de fe y de doctrina, de enseñanzas, de mandamientos que tienen que ser entendidas e interpretadas desde una relación con Dios y desde el fundamento de Él mismo, que es 1, acercarnos a Él, y 2, que compartamos esta verdad con otros. Y 4, quién es un verdadero creyente o quién es su iglesia realmente. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se hace esto? Y vamos
aquí vamos a entrar a los elementos de la apología o de la apología bíblica. Primero, cuando vayamos a hacer argumento, porque volvemos al versículo de primera carta de Pedro 3, capítulo 15, decía, debemos estar preparados para hacer defensa de nuestra fe a quien nos demande razón alguna de nuestra esperanza. Razón, ya nos está diciendo cómo debe ser nuestra defensa. Primero, con fundamentos lógicos. Esto de que es así porque alguien lo dijo. No. Es así porque es lo conveniente, porque es lo razonable, porque es lo que conviene. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia y la relación con Dios o la vida cristiana no es contraria a la razón. Muchas veces han puesto a la filosofía como lo opuesto a la teología. No. La filosofía confirma y nos ayuda a expresar de mejor forma nuestra teología para que se entienda desde la razón. Todo lo que Dios nos dejó es razonablemente entendible. Lo irracional es no creerle a Él. Lo irracional es creer que nosotros sabemos más que Él. Fundamentos lógicos. Segundo, argumentos científicos. La Biblia y la ciencia se hablan y la ciencia no es otra cosa sino una manera más racional de comprobar la realidad de Dios y la veracidad de las Escrituras. Y para explicar de mejor forma estos dos puntos, quiero poner un ejemplo sencillo. Teoría de la evolución o la evolución de las especies de Charles Darwin. Atrevido yo en hablar, se supone de ciencia, pero lo hablo con fundamentos bíblicos. Dice que el origen de las especies tiene su lugar en la evolución. Entonces, que fuimos criaturas diferentes, que empezamos siendo bacterias, que fuimos evolucionando según las condiciones del clima y demás, y las condiciones de nuestro ambiente, hasta que fuimos o llegamos a ser lo que hoy somos, pasando por el simio, por los Homo sapiens, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pregunto, ¿esto a través del método científico ha sido probado? ¿Se puede repetir la teoría de la evolución en algo que hayamos visto o comprobado? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Génesis capítulo 3 habla de la genética. Y dijo Dios, nazca de la tierra toda hierba verde y árbol que dé fruto, y en el fruto que dé semilla del mismo fruto. ¿Qué dijo? Todos los árboles en sí mismos dan fruto, y en el fruto la semilla para el mismo fruto. Usted coge una guayaba, la parte, trae pepitas adentro, coge esas pepitas, la siembra y tiene piñas. ¡No! Produce guayabas, no evoluciona la guayaba. Puede tener guayabas más grandes, más pequeñas, rojas, amarillas, pero sigue siendo guayaba. El ser humano tiene una naturaleza genética, un código único genético, ADN, un espermatozoide con todo el contenido, un óvulo, cromosomas que al fusionarse forman la vida del ser humano como especie. ¿Y qué tenemos en nuestras semillas, si podemos decir así? Lo mismo, nuestra misma especie. Unos más altos, unos más pequeños, unos morenos, otros amarillos, unos con los ojos rasgados, unos de ojos azules, otros de diferente. Pero seguimos siendo seres humanos. La genética o la fórmula de la genética descubierta por Gregor Mendel, por ciencia moderna, escrita en la Biblia por un hombre como Moisés, hace más de 3.500 años. Sabiduría de la Biblia a través de fundamentos lógicos y científicos comprobados. Podríamos contar más, pero no podemos extendernos. Tercer punto, la veracidad del contenido. ¿Qué quiere decir? Que las Escrituras dan testimonio de que son veraces, de que es verdad. Cuenta tanta, o para nosotros los creyentes de Dios y el Dios de la Biblia, de las Escrituras como la revelación de Dios, cuenta tanta verdad la Biblia que no tuvo problema en contar los errores de los siervos ni de los escritores. Nunca escondió el pecado de David, nunca escondió los miedos y las rabietas de Moisés, nunca escondió el miedo de Elías. No tuvo problema en definir a Jeremías como un llorón. No escondió que Pablo era un perseguidor de la iglesia. No nos presentó hombres perfectos, nos presentó verdades. Tal como son, tal como vivieron. Cuenta verdades. Segundo, la Biblia cuenta verdades porque sus hechos son científicamente comprobables por medio de la historia.
Podemos hablar de Moisés, de su existencia, de la liberación de Israel, de la existencia de un pueblo judío. O sea, para la muestra un botón, ¿cierto? 1948, Israel declarada nación, judíos regados por todo el mundo que se juntan a celebrar la existencia o la consolidación como nación. ¿De dónde vienen los judíos? Ahí está, de un hombre llamado Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus, José, Moisés saliendo del desierto, los profetas. Entonces, es de alguna manera fácilmente comprobable de que sus escritos, sus textos son reales. Si lo analizamos desde el punto de vista histórico, sus hechos son reales y comprobables. Segundo, sus escritos, no es que no existan, están los escritos, los manuscritos de los masoretas que pudieron llegar a nosotros de su contenido. Entonces, la veracidad del contenido es un elemento que podemos usar como una herramienta para defender nuestra fe. 4, el testimonio de ella misma, ¿sí? El testimonio que ella misma da de sí, definiéndose en la Escritura como palabra de Dios, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Jesús diciendo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que ellas está la salvación y ellas son las que dan testimonio de mí. Y diferentes textos más en donde las Escrituras hablan de sí mismas como la verdad revelada de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de mi boca, dijo el mismo Jesús. ¿Sí? Ahí está la misma Biblia argumentando de que ella es la verdad revelada de Dios para su creación, para nosotros como la humanidad. Y por último, y creo que uno de los más relevantes y de pronto el que más podamos usar, el testimonio de los creyentes. No hay otra manera más hermosa de defender nuestra fe que testificando de ella. ¿Cómo decir a los demás, crean en Dios de que Dios existe? Existe porque existe para mí, ha existido haciendo esto en mí. Su palabra es verdad, pero ¿por qué es verdad? Porque mira cómo me ha cambiado a mí. Puedes leer Shakespeare, libros de motivación personal, puedes escuchar a Yokoi Kenji, puedes leer al conferencista famoso, puedes leer literatura de Cervantes, de Gabriel García Márquez, poesía de Paulo Coelho, pero la Biblia tiene poder en sí misma para transformar vidas. ¿Cómo es posible que hombres como Pedro, como Pablo, Pedro un pescador, Pablo un perseguidor, terminen siendo líderes de la iglesia? ¿Cómo se convierten a las personas? Si no es a través del poder que la misma palabra tiene. Tú y yo somos un testimonio de ellos. Así que cuando vayas a hacer defensa de la fe, y con esto ya vamos cerrando, también puedes decirle a la gente, mírame, tú me conociste antes. O era grosero, o tomaba, o tenía vicios, o era orgulloso, o prepotente. Pero una manera hermosa de hacer defensa de nuestra fe es con nuestro propio testimonio. Mira lo que hizo Dios. Cante conmigo, diría yo. Mira lo que hizo Dios en mí. Mira lo que ha hecho Dios conmigo, con mi familia. Es el único libro que podemos decir transforma vidas, cambia personas. Y eso es un argumento para defender nuestra fe, la esperanza que hay en nosotros. Repetimos, apología bíblica para defender la existencia de Dios, para defender las Escrituras como palabra de Dios, para defender las doctrinas que ellas dicen para nosotros, para defender a los creyentes y a la iglesia y el propósito que Él ahí mismo reveló para nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Con argumentos lógicos, con argumentos científicos, comprobando la veracidad del contenido, sus profecías cumplidas. Es una verdad única para decir, mire, la Biblia profetizó Daniel y se cumplió. Y el testimonio de las personas que tenemos una relación con las Escrituras. El testimonio de lo que hace la palabra por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este hermoso discipulado 100%. Espero que de verdad haya sido de tanta bendición como lo es para nosotros cuando lo preparamos, cuando lo estudiamos, cuando lo recordamos. Y estamos seguros de que estas herramientas te ayudarán a poder afianzar tus pasos en Cristo, saber que no estás caminando sobre la arena, sino sobre una roca firme que se llama Jesús, sobre una roca firme que es su palabra. Y esto te va a permitir poder
prepararte para los ataques, para ellos que dicen, no, pero la Biblia miente. Ahora, no te enfrasques en pelear, no te enfoques en discutir con ellos, también muéstrales con amor esto que estás aprendiendo aquí, de por qué Dios es Dios, de por qué la palabra de Dios es su revelación para nosotros, de por qué lo que la Biblia nos enseña es lo que más nos conviene. Habrán cuestionamientos todo el tiempo. Cuando vuelvas a estar en una cena así, en tu casa, en la plaza, en la tienda, conversando con amigos, si alguien ataque tu fe, qué bueno que puedas, con argumentos, con amor y con mansedumbre, enseñarles acerca de Dios y de su palabra, con tu testimonio y con el conocimiento de las mismas Escrituras. A eso nos llamó Dios y eso es apología. Y todos, tú, yo, no necesitamos tener un video o un canal en YouTube, ni necesitamos ser grandes predicadores para defender nuestra fe. Lo hacemos todos los días cuando alguien nos cuestiona, nos pregunta acerca de lo que creemos. El Dios en el que creemos, la palabra en la que creemos y por qué la creemos. ¿De acuerdo? Pues espero que haya sido de mucha bendición, que haya tomado muy buenas notas y vamos a dejar la tarea, la tarea de la clase del canon y de la apología bíblica. Vamos a apuntar la tarea. Entonces la primera pregunta, o son 2 preguntas de tarea, es: ¿crees importante el hecho de tener la Escritura como única fuente de fe y doctrina? Ahí está, toma nota de esa pregunta. ¿Crees importante el hecho de tener la Escritura o las Escrituras como única fuente de fe y doctrina? Y 2, ¿crees que te va a ayudar este material para entender, 1, la maravilla del libro que tenemos en nuestras manos y 2, cómo usarlo para defender nuestra fe? Quiero que te tomes el tiempo, sea al terminar este video, y reflexiona sobre estas 2 preguntas y escribe tu respuesta. Queremos saber lo que piensas. Queremos saber tus respuestas de esta reflexión. Me gustaría que, si puedes, nos las dejes en nuestros comentarios, nos las hagas llegar o nos las hagas saber, y así poder nosotros tener ese feedback de cómo les está llegando a cada uno de ustedes este bello discipulado. Vamos a cerrar nuestros ojos y oramos. Dios, te damos gracias por la clase de hoy, acerca de la apología, acerca de cómo prepararnos para defender nuestra fe, acerca de cómo poder entender y saber que no sencillamente se trata de que alguien lo dijo y punto, sino de que lo dijo fuiste tú, de que hay hombres fieles que dejaron ese registro en las Escrituras y que cuando conocemos estas verdades nuestras vidas cambian. Gracias porque con amor aprendemos esto, lo compartimos y con amor nos preparamos para que cuando alguien cuestione o demande razón de nosotros, poderlo enseñar con mansedumbre y con amor. Gracias Dios, en el nombre de Jesús.